Un gusto saludar a toda la audiencia de la televisión, de la radio, del internet, que en esta hora está en sintonía. Agradecidos también porque tenemos el privilegio de llegar hasta sus hogares por la gracia de nuestro Dios con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Es martes 15 de febrero y el hermano Ángel otra vez me acompaña. ¿Cómo está? Pastor, estamos bendecidos, Amén. Estamos contentos y hoy estamos mucho más agradecidos con Dios porque hoy vamos a ser justos y compasivos y vamos a ver el plan de salvación de Dios. Como siempre, hermanos, les recordamos que lea la Biblia y esta semana estamos animando a que lea Romanos 9 y estamos cantando esta semana el canto Salvo en Jesús. Salvo en Jesús. Este canto es muy importante que usted lo cante para que esta lección, como digo yo, se le quede en el corazón. Pastor, ¿le parece bien si oramos? Claro. Padre nuestro, estás en los cielos, alabamos, glorificamos tu santo nombre. Amén. Queremos en este momento, Señor, pedir que estés con nosotros y nos ayude. Siempre hacemos una intercesión a esta oración, cualquier necesidad que tenga un hijo tuyo, si está triste, si está enfermo, si necesita un trabajo, si está con cualquier problema, Señor, tú lo conoces, visítales y sé con ellos. Nos levantamos confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siempre en el contexto de lo que estábamos mirando ayer, de la elección que Dios hace de Jacob para llevar adelante su propósito, nosotros hoy vamos a ver que realmente Dios fue justo y compasivo. Y vamos a mirar cómo la justicia de Dios se revela en ese acto de honrar a Jacob. ¿Qué revela eso en el libro de Romanos? Vamos a verlo de una vez. Romanos 9. Vamos a leer los versos 13 y 14. 13, 14. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ese es el texto que estudiamos o que tenemos de memoria para esta semana. Vuelvo y leo esto porque es muy importante. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Comenzando con el 13, cualquiera diría que, oye, pero Dios tiene entonces sus favoritos. Oiga que dice, a Jacob yo lo amé, a Esaú lo aborrecí. Viéndolo de esa manera, diríamos, bueno, pues Dios tiene su favorito, Él elige a quién amar y a quién odiar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer algo, hermanos, antes de que sigamos, es que Dios es soberano en la salvación. Él tiene su soberanía en la salvación. Entonces, partiendo de ese punto, la salvación es un regalo, porque es que nosotros no tenemos cómo ganar eso. Y ahora lo voy a poner humanamente para que nosotros comprendamos quizás un chin del problema que tiene Dios. Déjeme, pastor, antes de hacer así un breve relato. Hay un profesor que llega al salón y trae varios sobres. Y él toma un sobre, los niños no saben, pero él toma un sobre y dice, bueno, aquí en este sobre yo tengo $1. Yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Algunos de ustedes se sienten mal si yo les regalo este $1 a los niños dicen automáticamente, no, ese dinero es tuyo, entrégalo. Bueno, pues el profesor le da a un niño. Después el profesor saca otro sobre. Y sigue el profesor haciendo eso hasta que en el salón queda un solo niño sin sobre. A cada uno le va dando $1. Queda un solo niño sin sobre. Entonces, cuando queda ese solo niño sin sobre, el profesor hace de nuevo la pregunta. ¿Te sientes mal porque no tienes sobre? Y el niño
dice el relato que dice, me engañaron, se siente triste. Y los otros niños que estaban ahí dicen, bueno, pero ¿por qué tú estás triste? Si tú eras uno de los que estaba diciendo que no te preocupes, que el dinero es de él. Y ahí se arma la discusión entre los niños. Entonces el profesor dice, ya cuando se cansa, esperen, mete la mano, saca otro sobre y se lo da al único niño. Y cuando el niño abre el sobre, encuentra que hay $5. ¿Cómo se sienten ahora los otros niños? Bueno, hermano, lo que yo estoy tratando de decir humanamente, porque como que esto no es un ejemplo que le llega a Dios, para que usted entienda que el regalo de la salvación, así mismo, el regalo de la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Imagínense, ¿por qué no Pedro y Judas tenemos el mismo ejemplo? Pedro traicionó a Jesús, Judas también, porque hoy, ¿por qué Pedro? ¿Por qué no Judas? Entonces, si nos llevamos en esa pregunta y en esa pregunta y en esa pregunta, vamos a llegar a términos que uno dice, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Eso es lo que en este día nosotros vamos a tratar de que usted y yo avancemos. Y usted va a ver que no es que Dios dice este sí, este no, sino que nosotros vamos poniendo nosotros vamos decidiendo a qué lado nos vamos yendo con nuestras acciones. Bueno, al haber leído eso, encontramos entonces la pregunta que dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo enfáticamente dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios sigue siendo justo. Ahora, en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de la humanidad, hay varias líneas de pensamientos, y mientras yo estudiaba esta lección, me acordé de una línea de pensamiento que tienen los arminianos. Los arminianos dicen, Dios está de nuestro lado y la salvación depende totalmente de mí. Esa es la línea de pensamiento que tienen los arminianos, de que ellos dicen, yo soy el que tengo que labrar mi salvación. Entonces tenemos la otra línea que dice que no, que Dios es soberano, y Él le otorga la salvación al que Él cree o al que Él decide que se salve. Bueno, hay otra línea también de pensamiento más, que quizás usted la ha escuchado más, que es que Dios desde el principio sabe quién se salva y quién se pierde. Y todas esas líneas de pensamiento no son nuevas. Eso es lo que Pablo va a tratar de ayudarnos a entender aquí en el capítulo 9. Por eso lo digo que del 9 al 11 Romanos se pone un poco más técnico y más difícil, porque Pablo está peleando con muchas líneas de pensamientos. Tal vez, hermanos, sería bueno que tomáramos en cuenta que cuando dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, el término aborrecer no tiene una connotación de odio como nosotros en este tiempo la entendemos. Básicamente, creo que podría ayudarnos a comprender más aquello que Jesús dijo, que el que no aborreciere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si lo entendemos nosotros desde el punto de vista de odio, pues dijéramos nosotros que Jesús está diciendo el que no odia a su padre y a su madre. En sí, hermanos, lo que está involucrado aquí es la preferencia. Y sin duda Dios amó a Jacob porque Jacob lo prefirió a él. Porque Jacob siempre tuvo aquella inclinación a tener ese privilegio que Dios da. Jacob lo prefirió. Y por eso Dios lo amó. Esaú, dice el texto, fue aborrecido. Pero como dije, no en la connotación de odio, sino que fue apartado, fue rechazado. ¿Por qué? Porque él no prefirió a Dios. En ese sentido, Dios, hermanos, que es justo y va a hacer valer sus propósitos, pues los va a hacer valer con el que lo elija, con el que acepte las condiciones, con el que acepte que Dios lo use. Y en este caso, Jacob lo ha hecho. Jacob ha aceptado el plan de salvación para su vida.
Jacob ha dispuesto que Dios trabaje con él, que Dios cumpla sus propósitos con él, y por eso Dios lo ama. Ahora yo te pregunto, este día en específico, ¿quisieras que Dios cumpla sus propósitos contigo? Amén. ¿Quisieras que tú seas ese instrumento con el cual Dios lleve adelante la obra en este mundo? ¿Quisieras que Dios te use? ¿Quisieras que incluso en este año que apenas vamos aquí por el segundo mes, quisieras tú tener una experiencia distinta en tu vida? ¿Quisieras tú que los propósitos de Dios puedan ser cumplidos utilizándote a ti? Bueno, hermano, hermana, entonces ten la actitud de Jacob, la de ser un hombre que ama el estar con Dios, ama el que Dios lo use, y no ser como Jacob, como Esaú, que no le importa. Así que Dios es justo y compasivo, y elige trabajar con aquel que con gusto quiere que Dios lo use. Y tenemos, pastor, también que decir algo importante, hermano, para que no nos... Porque siempre nosotros tendemos a irnos en pensamiento. Déjame decirte algo, hermano y hermana, con todo el cariño. A nosotros nada nos hace elegible. ¿Qué tenemos nosotros para hacer? Nada nos hace elegible. Al contrario, Dios es misericordioso con todos nosotros. Y eso es lo bueno, que hay esperanza para todos. No hay una situación que no sea alcanzable para Dios. Nosotros tenemos que tener eso claro también. Porque como decía el pastor, esto no es un asunto que Dios odia a uno y a otro, no. Es simple y sencillo que las puertas están abiertas. ¿Quién entra? El que quiere entrar. El que no. Los otros días veía yo estaba viendo yo en el teléfono una noticia, y en la noticia ahora ustedes saben que en esas redes ponen comentarios abajo, y la noticia era trágica y triste, y alguien pone, wow, estaré orando por esa familia, qué pena. Y alguien dice, hermano, es un comentario que me dolió tanto. ¿Para qué vienes? Es una palabra fea que no la voy a decir aquí. ¿Para qué vienes a meter tu Dios en esto? Por culpa de él. ¿Dónde estaba él que no ayudó? Por culpa de él pasan cosas así. ¿Para qué vienes a meter? Saca tu Dios de aquí. Así. Eso fue lo que le puedo traducir sin decir palabras obscenas y feas. Fue eso lo que quiso decir. Y yo me quedé y digo, wow. Qué arrogante ha llegado a ser el hombre hacia Dios. Entonces ahí es donde está la diferencia, hermanos. Ese es el tipo de lección que Dios está diciendo. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Pero si tú no abres, Él no va a entrar. Él no va a tumbar la puerta. Ese es el tipo de lección, hermano. De que tu corazón cada día no se endurezca. Al contrario, que cada día esté más disponible para Dios. Pero el don de profecía nos va a decir más todavía ampliado el punto de por qué el Señor elige trabajar con Jacob. Aquí está, y escuche. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de la bendición de la salvación. Los dones de la gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. Pastor, me permito leer eso de nuevo, muy importante. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de la bendición de la salvación. Repito, los dones de la gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. Amén. Y fíjense que sigue diciendo después de ahí. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo, Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo:
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 3:36, Mateo 7:21 y en Apocalipsis declara: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única lección que nos enseña la palabra de Dios. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido la condición. Patriarcas y Profetas, página 207 y la 208. Hermanos, yo quiero, aquí escribí yo al lado cuando leí esta cita: para que la gracia sea gracia, tiene que ser inmerecida. Y eso es lo que está en esta cita tan preciosa, diciéndonos aquí en Patriarca y Profeta. No hay una elección excepto la propia. Por eso el mejor ejemplo es el de la puerta. Ahí está la puerta. No, yo voy a brincar la verja. Bueno, pero ahí está la puerta. No, yo no voy a entrar. Ahí está la puerta. La puerta está ahí. El que quiere entrar, entre. Y el que no, después no puede decir que no se le ofreció. Que no se le ofreció. Así que, hermanos, esto es indiscutiblemente, no se le pudo poner un mejor título al día de hoy: justo y compasivo. Ese es Dios para nosotros. ¿Quisieras tú, hermano, hermana, ser elegido como Jacob? Amén. ¿Quisieras tú ser esa persona con la cual Dios decide llevar adelante sus propósitos? Bueno, escucha lo que Elena White acaba de decir. Que es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Amén. Que es elegido el que se pone la armadura y pelea la buena batalla de la fe. Que es elegido el que vela en oración. Que es elegido el que escudriña las escrituras. Que es elegido el que huye de la tentación. Que es elegido el que tiene fe continuamente y el que obedezca la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el que es elegido. Usted dirá: ay, son muchas cosas las que hay que cumplir para ser elegidos. Bueno, es que, hermanos y hermanas, Dios no va a cumplir sus propósitos con aquel que no quiera cumplir con las condiciones. Y las condiciones son más comunión, más intimidad, más estudio de la palabra, más oración, más deseo, hermano, de querer meterse con el Señor en todo momento, en toda la vida. Así que los resultados van a ser, finalmente, que, hermanos, seremos tremendamente privilegiados. Amén. Y seremos instrumentos del Señor. ¿Qué principio eterno reveló Dios a Moisés respecto de su compasión? Porque hemos visto aquí hasta ahorita lo justo que fue Dios al elegir a Jacob. Pero ahora miremos la compasión, porque se llama justo y compasivo. Dígame, por favor, qué principio eterno reveló Dios a Moisés respecto de su compasión. Bueno, recuerden, vamos a ir buscando eso, pero recuerden, mientras voy buscando, que Moisés tuvo, vamos a decirlo de esta manera, la osadía de decirle al Señor: muéstrame tu gloria. Oiga, Moisés, terrible ese Moisés. Y entonces usted va a ver ahora, en Éxodo 34, usted va a ver, y también vamos a leer Romanos, pero vamos primero a Éxodo 34,
Y vamos a leer del 5 al 7. Aquí dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. El 7, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, usted está viendo aquí la característica de este Dios que estamos hablando. Usted está viendo aquí de qué magnitud es el Dios que nosotros tenemos. Quiero leer esto, que guarda el 7, que guarda las misericordias a millares, que perdona la iniquidad, a la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 9, vamos a leer del 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me acordaré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanos, usted puede ver esto, como digo yo, en la vida usted ve la cosa como usted la quiera ver. Usted puede ver eso como, oh, pero si Dios es, qué injusto. Hermanos, para mí esto es, por eso yo digo que Romanos no es difícil, porque esta para mí es la mejor declaración que tiene esto aquí. La salvación depende de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene la solución a cualquier problema, hermanos. No hay lugar donde la misericordia de Dios no te alcance. Ahora también dice ahí que Él visita la iniquidad. Entonces, lo que tenemos aquí, para que no te confunda, es llegar a una definición, poner dos palabras en perspectiva ahora aquí: justicia e igualdad. Porque hay personas que confundimos la justicia y lo ven acá, pero ¿cómo que a este sí y a mí no? Bueno, pues Dios no es justo, dicen gente cuando ven acá, pero esto sí, a nosotros no. Pues Dios no es justo, no. Ten cuidado de unir lo que es la justicia y la igualdad. Igualdad y justicia no es lo mismo. Dios, por eso te dije ahorita cuando comenzamos esta lección al principio de semana, te dije, hermanos, ¿de verdad tú quieres que Dios sea justo? Si Dios fuera justo con nosotros, ¿quién quedara? ¿Quién quedara? Porque, como dice la palabra de Dios, no hay uno bueno. Nosotros no tenemos nada. Ahora, queridos, lo que sí me conforta a mí es que Él tiene misericordia de mí y se compadece de mí también. Eso para mí es interesantísimo y me encanta pensar que aunque yo quiera y lucho y busco, Dios tiene misericordia y se compadece de mí. Sí, finalmente, hermanos, lo que Pablo dice es: Dios es soberano. Amén. Y Dios determina finalmente con quién va a cumplir sus propósitos. Cuando éste no quiere, entonces Dios va a trabajar con éste. Aquí vamos a poner un ejemplo entre nosotros. Dios tiene el propósito de que los dos seamos sus instrumentos, que seamos usados por Él. Pero si yo no quiero y Él sí quiere, pues Dios trabaja con Él. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: Dios es soberano y finalmente Él cumple sus propósitos. Y es misericordioso con el quien Él quiera ser misericordioso. Amén. Y se compadece de quien Él se compadece. A todos les da la oportunidad. Es más, miren ustedes, después que Esaú fue
digamos, rechazado, de no trabajar más con él, eso no quiere decir de que él no tuvo la oportunidad de ser salvo y que sus descendientes no pudieran también ser salvos. No, simplemente que la nación ahora que de Jacob iba a salir era la privilegiada de que de ahí saliera el mensaje de salvación para todas las naciones. Y los idumeos, que así se le llamó a los descendientes de Esaú, esos tuvieron la oportunidad de tener ese conocimiento del Dios al cual los israelitas debían proclamar. Pero finalmente los idumeos se rebelaron. Esa descendencia de Esaú, finalmente, hermanos, se volvieron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y por lo tanto es que en ese sentido, dice, los rechacé, porque no quisieron. Tuvieron la oportunidad de ser salvos, no quisieron. Nosotros, hermanos, Dios en su infinito amor ha tenido misericordia de nosotros. Al mandar a Jesús a morir por toda la raza humana, toda, hermanos, la raza humana ha podido ver la gran misericordia de Dios. Tiene la oportunidad toda la raza humana de ser salva. Pero nuevamente, solo los que como Jacob la aprecien serán salvos. Y lamentablemente otros se perderán. A ver, como dice el don de profecía, para todavía comprender mejor el carácter de Dios. No debemos pensar en Dios como un juez que está listo para dar un fallo en contra nuestra. El odio al pecado, sin embargo, por causa de su amor por los pecadores, se entregó en la persona de Cristo para que todos los que quieran se salven y disfruten de dicha eterna, el reino de la gloria, y disfruten de la dicha eterna en el reino de la gloria. El mismo Señor ha manifestado su carácter, el cual Satanás maliciosamente ha falseado. Y vuelve y cita Éxodo 34, que fue lo que leímos, del 6 al 7. Eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 595. Ahí sí Satanás, por eso ahorita le dije todas estas líneas de pensamiento, porque Satanás maliciosamente ha falseado el carácter de Cristo. Y hermanos, vuelvo y les repito, lo que más me pone contento de todo esto es que hay esperanza, porque Dios es misericordioso y Él se compadece de nosotros. Y así la lección de hoy ha destacado el carácter de Dios como un Dios que es justo, pero también es compasivo. Pidámosle a Dios, hermanos, que su misericordia nos siga alcanzando, siga estando sobre nosotros y que en su justicia nosotros seamos también salvos. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por ser un Dios justo y compasivo. Amén. Y en esa justicia, tú, oh Padre, fue que elegiste a Jacob, porque finalmente él estuvo dispuesto. Y también podemos ver que la misericordia estuvo allí, aún para los descendientes de Esaú, para que también llegaran a conocer el mensaje de tu grande amor. Hoy nosotros hemos sido objetos de esa gran misericordia y hemos sido alcanzados por el gran acto de salvación obrado por Cristo. De manera que te agradecemos por tu misericordia y te pedimos, Señor, que en esa misericordia nosotros podamos siempre ser objetos de tu grande amor y podamos nosotros corresponderte, Señor, ese amor, sirviéndote y estando dispuestos a hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos, por favor, a que así sea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.